Vive la experiencia Total Play. Presenta. Miércoles 8 de septiembre del 2021. Los saludo de la Torre Digital de Diario de Chiapas, Libramiento Sur Poniente, aquí en la capital Tuxtla Gutiérrez. Bueno, hoy un tema de urgente necesidad y yo diría de suma importancia, y justamente es pues es un tema, déjeme decirle, que no solamente es de interés para Chiapas, sino prácticamente para todo el país. Y de esto vamos a estar hablando constantemente. Y bueno, para eso hoy nos acompaña en esta entrevista desde la capital de la Ciudad de México la maestra Darlene Rojas Olvera, coordinadora general de registro de contrato colectivo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, para que la gente nos vaya entendiendo mejor lo que antes era la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Bueno, con ella vamos a platicar justamente del tema de la legitimación de contratos colectivos del país, que es de verdad de imperiosa necesidad, como decíamos al principio, sobre todo porque pues donde usted vea y observe, pues hay gente sindicalizada que de alguna manera le compete este asunto. Antes que nada, mi querida maestra Darlene Rojas Olvera, yo le agradezco mucho desde la capital Tuxtla Gutiérrez el haber aceptado esta entrevista. No, al contrario, Carlos, muchas gracias a ti por la invitación. Agradecemos este espacio, sobre todo como tú lo mencionas, comentando un tema relevante, pero antes quisiera enviar un saludo a todos los chapanecos por sus 200 años de independencia. Muy bien, muy amable, gracias, de verdad. Bueno, pues de verdad que es un tema que nos llama mucho la atención, y yo le quisiera preguntar, mi querida maestra, ¿en qué consiste justamente este procedimiento y su impacto en el beneficio de los trabajadores, así como de los empleadores? Que yo creo que es de mucha importancia que los que nos están siguiendo a través de las redes sociales en cualquier parte del país o en cualquier parte del mundo, bueno, conozca y sepa cuál es el valor que tiene justamente esta concepción de la legitimación de los contratos colectivos. Claro que sí, Carlos. Pues mira, principalmente este nuevo procedimiento que está enmarcado en la reforma del 2019 en la Ley Federal del Trabajo también tuvo como origen la negociación del TEMEC en su anexo 23A, en donde se plantea como parte de los compromisos que asume México abatir lo que en su momento se le denominó como contratos de protección. ¿Esto qué significaba? Pues aquellas negociaciones en las que se hacía solamente entre el patrón y los sindicatos, y que muchas de las veces los trabajadores ni siquiera tenían conocimiento de que en el centro donde ellos laboran o laboraban existía un contrato colectivo de trabajo, y mucho menos pues sabían que en este caso pues tenían una representación sindical. A raíz precisamente de este tipo de situaciones es que ahora en la Ley Federal del Trabajo se estableció que todos los contratos colectivos existentes debían de pasar por este proceso especial de legitimación, en donde lo que se trata principalmente es que se ponga del conocimiento de los trabajadores a través de una consulta el contenido de ese contrato colectivo de trabajo, y ellos a través del voto personal libre, directo y secreto decidan si avalan o no el contenido de ese contrato colectivo de trabajo. Y esto pues finalmente coadyuva en dos aristas: una, en que se enteren que efectivamente tienen una representación sindical, y en segunda, que sepan del contenido de ese contrato colectivo, y a través de su voto pues ellos sean los que determinen efectivamente si deciden avalar o no el contenido de ese contrato colectivo de trabajo. Muy bien, bueno, hay que hacer un paréntesis aquí, maestra, porque desde el 18 de noviembre Chiapas ingresó a formar parte de las primeras entidades donde empezó a operar el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, lo que antes era justamente la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Déjeme decirle que el 25 de este mes de noviembre entrevistamos al director general del Centro Federal Laboral del país, Alfredo Domingo Marrufo, que tuvo la amabilidad de tener una charla con nosotros para Diario de Chiapas, y fue algo verdaderamente pues innovado, una innovación extraordinaria, porque prácticamente estamos partiendo con una nueva cultura
cultura sindical, llamémosle así, de lo que se estaba viviendo en México, y que Chiapas había sido parte de esta primera de este primer paquete de 8 entidades federativas. Tengo entendido que ya para estos momentos parece ser que en unos días más van a ingresar otras 13 entidades, no sé si usted tenga esa información, y de ahí nos vamos sobre el tema y vamos a manejar algunas cuestiones que hay que repetirlas. Sí, claro. De hecho, bueno, pues como tú lo mencionas, efectivamente Chiapas formó parte de este primer grupo de estados que entró en la implementación de este nuevo sistema de justicia laboral, pero creo que es, como tú bien lo dices, es importante mencionar que estamos hablando también de dos momentos distintos. En el caso de la legitimación, desde que se emitió la reforma a la Ley Federal del Trabajo a partir del 1 de mayo del 2019, se estableció un plazo precisamente para la legitimación, que ese plazo estaba planteado de 4 años, es decir, desde el 1 de mayo del 2019 hasta el 1 de mayo del 2023 es el plazo de los 4 años que tienen los sindicatos para poder llevar a cabo el proceso de legitimación, independientemente ahora sí que del estatus que guarde el Estado en la implementación, en este caso del nuevo modelo de justicia laboral. ¿Por qué? Porque todo el procedimiento que se lleva a cabo para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, en su momento inició con la atención de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero a partir del 1 de mayo de este año ya las asumimos, particularmente el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, es decir, prácticamente ya transcurrieron 2 años, casi 4 meses, desde que se inició este proceso de legitimación, y bueno, pues lógicamente estamos hablando que ya nos quedan cerca de 1 año, 8 meses para que se dé cumplimiento a este proceso de legitimación por parte de los sindicatos. Entonces, efectivamente, como tú lo comentaste, el 18 de noviembre Chiapas entró en este nuevo esquema en donde particularmente, y también quiero hacer énfasis en esta aclaración, tú lo comentabas, en el caso de la Junta Federal, efectivamente tenía el registro de los contratos colectivos que estaban a su cargo de carácter federal. Sin embargo, también la Junta Local del Estado, en este caso del Estado de Chiapas, llevaba a cabo el registro de todos los contratos colectivos de competencia local. Ahora esta función desde el 18 de noviembre la asume particularmente el Centro Federal, es decir, deja de tener función la Junta Local y la Junta Federal para el registro de contratos colectivos nuevos, porque particularmente ahora estos contratos tienen también un nuevo esquema o un nuevo procedimiento donde está enmarcado precisamente el tema de democracia sindical y negociación colectiva auténtica. En ese sentido, es igual lo que enmarca el procedimiento particularmente de legitimación de los contratos colectivos, pero en la parte de la legitimación solo cubre en este caso o obliga particularmente a los sindicatos para que realicen este procedimiento por todos los contratos que en su momento efectivamente fueron depositados, ya sea en la Junta Local o en la Junta Federal, dependiendo de la competencia que tenían esos contratos colectivos de trabajo. Sí, maestra, hay dos palabritas ahí que me llaman mucho la atención y quisiera que usted me explicara. Democracia sindical, y yo se lo he escogido ya a gente aquí en Chiapas, y esto creo que son términos, ahora sí que de la cuarta transformación del nuevo sistema político mexicano que estamos viviendo. Platíquenos de esas dos palabritas, democracia sindical. Mira, aquí particularmente, pues todos ya pues sabemos que al final México ha avanzado en su democracia, particularmente en la elección, en este caso, desde presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores. Sin embargo, ahora esta democracia que hemos visto para la elección, en este caso, de las personas que nos van a gobernar, también ahora se traslada al esquema particular de la participación en la elección de las dirigencias sindicales. Esto que obliga ahora, si bien es cierto, desde la Ley Federal del Trabajo se planteaba particularmente una elección, en este caso por parte de los trabajadores, de decidir quién los iba a representar, pues esto solamente quedaba en el papel, no se traducía en una realidad, y ahora la reforma que se planteó desde mayo del 2019 establece esta obligación que las organizaciones sindicales particularmente deberán, en este caso, realmente contar con un aval en la realidad de los trabajadores. ¿Esto cómo va a ser? Que forzosamente sus elecciones deben de ser a través de una asamblea en donde los trabajadores decidan por voto personal, libre, directo y secreto
a quién en este caso van a elegir para que dirijan particularmente en este caso el sindicato. Pero además está unado no solamente en un trabajo interno de la organización sindical, sino también para todos los sindicatos que quieran realizar la negociación de un contrato colectivo de trabajo. En primera instancia tienen que acreditar que efectivamente cuentan con la representación real de los trabajadores, y en esto ya particularmente participa el Centro Federal para corroborar de que por lo menos ese sindicato que está solicitando obtener una constancia de representatividad acredita por lo menos el 30% de los trabajadores que van a estar cubiertos por ese contrato colectivo de trabajo. Entonces, y esto también es a través del voto personal libre, directo y secreto, en donde en otro momento pues no se corroboraba por ninguna autoridad, simplemente era parte de la actividad de la vida interna de los sindicatos, en donde pues ellos a través de sus asambleas que supuestamente se llevaban a cabo, se daba este tema de la elección. Ahora el centro entra a corroborar que exista realmente una participación democrática en donde los trabajadores tengan un actuar activo y que sepan que se va a llevar a cabo la elección de las dirigencias sindicales y sean ellos los que determinen particularmente a través de su voto la elección de esas dirigencias sindicales, pero no solamente se queda al tema de la elección de las dirigencias sindicales, sino esa participación democrática ejercida a través del voto también se adentra en la negociación de los contratos colectivos, porque también a través de su voto es que van a determinar si aceptan o no el contenido de esos contratos colectivos de trabajo, y eso pues al final también involucra que las dirigencias sindicales tienen que trasladar la información de la negociación que están llevando a cabo frente al patrón para que los trabajadores determinen a través de su voluntad si deciden o no avalar esos contenidos, o si el sindicato se ve obligado, en caso de que los trabajadores digan que no, a regresar a la mesa de negociación hasta conseguir en este caso pues el consentimiento de la mayoría de los trabajadores. Muy bien, maestra. Muy bien, le agradezco su respuesta. Bueno, siguiendo con el tema, vamos a arreglar el tema de la legitimación de contratos colectivos del país. Bueno, ¿cómo vamos ahora a nivel nacional y sobre todo en Chiapas? Y bueno, ¿qué tiene que hacer un sindicato para iniciar este procedimiento? Claro que sí, Carlos. Pues mira, a nivel nacional estamos ya por cerca de los 1,000, casi 620 contratos colectivos legitimados en todo el país. Si lo vemos en términos generales comparado con el rubro de contratos colectivos que existen en todo el país, pues estamos todavía muy por debajo del 1% de los contratos colectivos registrados. Sin embargo, también es importante mencionar, y sobre todo la palabra que utilizamos al inicio de esta entrevista, de los contratos de protección, que también se ha hecho un prediagnóstico en donde pues se dice que cerca del 15 o el 20% de ese total de los contratos colectivos de trabajo solo son los que se llevarán a este proceso de legitimación, porque se tratan de contratos que realmente tienen una vida real en los centros de trabajo. Entonces, a partir de este diagnóstico estamos hablando que entre los 50,000, los 80,000 contratos colectivos de trabajo pueden ser los que se lleven en este proceso de legitimación. Sin embargo, bueno, pues creo que por eso el Centro Federal ha hecho un esfuerzo, sobre todo de comunicación hacia las organizaciones sindicales para que en este caso realicen estos procesos de legitimación, porque pues desafortunadamente también como buenos mexicanos tenemos una mala práctica que normalmente solemos dejar las cosas hasta el último momento. Entonces, pensando en que el plazo se vence el 1 de mayo del 2023, pues muchos sindicatos van a empezar a realizar pues su proceso de registro casi hasta llegando a ese periodo. Y lo hemos detectado porque, si bien es cierto, estos 2 primeros años de los que hablábamos, que estuvo al frente la Secretaría del Trabajo realizando el proceso de legitimación, prácticamente ante ellos se legitimaron cerca de 1,200 contratos colectivos de trabajo. Sin embargo, ahora ya a partir de que el Centro Federal asumió esta función, hemos tenido un registro promedio de 400 solicitudes al mes. Esto ha prácticamente casi duplicado la cantidad de registros que se estuvieron dando durante los 2 primeros años, y pues creemos que lógicamente conforme se vaya acercando el plazo, este número de solicitudes se va a ir incrementando a partir de que pues el plazo se va acortando. Entonces, pues estamos ahorita en esos números. En el caso particular del estado de Chiapas, estamos hablando que hasta este momento
momento se han legitimado solo 26 contratos colectivos, lo que representa solo el 1.28 de los contratos del orden local que se registraron en su momento en la Junta Local del Estado. Prácticamente aquí tenían un registro de 2026 contratos colectivos de trabajo en el Estado. Por eso creo que sí es importante el poder también transmitir a los sindicatos, como tú decías, es cómo pueden realizar este procedimiento. Bueno, pues ni siquiera necesitan trasladarse a ninguna oficina, prácticamente todo lo pueden hacer desde cualquier lugar. Simplemente lo que necesitan es tener una computadora y conexión a internet, porque a través de la plataforma que es legitimación contratos colectivos centrolaboral.gov.mx, a través de esta plataforma pueden realizar el registro o su solicitud de legitimación del contrato colectivo. Es importante que a su vez tengan ya digitalizados tanto el contrato colectivo particularmente que se va a someter a consulta a los trabajadores, así como el listado de los trabajadores que tendrán derecho a votar precisamente por este contrato colectivo de trabajo. Lógicamente tienen que respetar un plazo, en este caso de 10 días hábiles para llevar a cabo la consulta, sobre todo porque aquí lo relevante es que durante esos 10 días previos se publique desde el día 10 o antes la convocatoria en donde se está señalando particularmente el lugar, el día y la hora en el que se va a llevar a cabo ese proceso de consulta, para que pues, durante esos 10 días los trabajadores tengan acceso a tener el conocimiento de que se va a llevar a cabo esta consulta para que ellos manifiesten a través de su voto si deciden avalar o no el contenido de ese contrato colectivo de trabajo. La plataforma es muy amable porque los va llevando paso a paso de qué documentos deben de ir anexando a su trámite, y además una vez que concluye ese procedimiento de registro, una vez que nosotros como Centro Federal llevamos a cabo el análisis de la documentación que adjuntó a su trámite, si se emite el acuerdo admisorio para llevar a cabo el proceso de consulta, en automático, a través del buzón electrónico que se genera en la plataforma, le envía los documentos que va a utilizar el sindicato para ese proceso de consulta. En primera instancia le envía ya la convocatoria que solamente debe de imprimir, en donde se señala el día, la hora y el lugar en donde se va a llevar a cabo el proceso de consulta, que solamente tendrá que hacer una impresión para poderla colocar en los lugares mayormente visibles en el centro de trabajo, y también le da los documentos que se van a utilizar durante el proceso de consulta, es decir, le emite también las boletas que se utilizarán para el ejercicio del voto por parte de los trabajadores, que deben de ir debidamente foliadas, y que esto va aparejado al registro del número de trabajadores que van a ejercer su voto el día de la consulta, y también le emite el acta de resultados que deberá de llenar, en este caso, la comisión sindical que fue designada por el sindicato, para los efectos de que una vez que se inicia el escrutinio y cómputo de los votos que fueron emitidos, puedan ser llenados los espacios en esa acta de resultados, que deberá de hacer pública una vez concluido el proceso de consulta, y a su vez enviarlo al Centro Federal para los efectos particularmente de la dictaminación de ese procedimiento de consulta. Muy bien. Maestra, nos vamos a ir a un corte comercial. Regresamos con usted. Yo le pido que por favor no se mueva de ahí, ¿eh? Le agradezco mucho, muy amable. Nos vamos. Lo más valioso que tiene México es su gente, fruto de un doloroso mestizaje. El mexicano vive con alegría. México vio la luz como país independiente en esta fecha. Mezcla de culturas que dio como resultado el mestizaje que hoy nos define como pueblo único en el mundo. En México, amamos tanto a la vida que no la queremos dejar.
Quizá por ello celebramos a la muerte. Los mexicanos nos enorgullecemos de nuestro origen. Somos grandes anfitriones. Tendemos la mano franca y tenemos palabra. Nos acongojamos junto con el que sufre y celebramos como propias las victorias de nuestros seres queridos. México es pasión. México es colorido. México es su gente. Por todo esto y más, gracias México. ¡Viva México! La radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. Bueno, seguimos transmitiendo desde la capital Tuxtla Gutiérrez, aquí en la torre digital de Diario de Chiapas. Bueno, déjeme decirle que estamos observando, tenemos a nuestras espaldas pues una impresionante impresora de Diario de Chiapas justamente aquí en la torre digital. Y bueno, hay que reconocer el valor que tiene periodísticamente esta postal, porque ahora la torre digital, bueno, no solamente es impreso, como el que está usted viendo aquí, sino también es radio 97.7, a través de la radio usted nos puede seguir también, y evidentemente multimedia, que ha sido pues el factor importante de la empresa de Diario de Chiapas, y que de alguna manera, bueno, pues estamos jugando un papel periodístico desde la frontera sur de México justamente hacia toda la República Mexicana. Bueno, seguimos en esta interesante entrevista justamente de la Ciudad de México con la maestra Darlene Rojas, y yo quisiera, maestra, no sé si me está escuchando, yo quisiera preguntarle justamente los procedimientos de democracia sindical que hacen valer el voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores. ¿Se acaban con contratos de protección? Yo no sé si ya me comentó eso algo, pero yo le hago esta pregunta en especial. Sí, de hecho, como bien lo comentas, Carlos, pues tienen ese objetivo como tal, es acabar precisamente con los contratos de protección, porque ya no se podrán llevar bajo las reglas que anteriormente se llevaban, en donde simplemente existía una negociación muy particular entre el patrón y las dirigencias sindicales, donde los trabajadores ni siquiera tenían conocimiento que se estaba llevando a cabo ese tipo de negociaciones, y simplemente en el mejor de los casos a veces se enteraban que existía un contrato colectivo de trabajo que se supone que los protegía en cuanto a sus derechos laborales, porque también debemos de partir que el objeto de un contrato colectivo de trabajo lo que busca es mejorar las condiciones y los derechos de los trabajadores en sus centros de trabajo. Es decir, si la ley ya establece ciertas obligaciones a los patrones por ley, es decir, simplemente el tema de vacaciones, la ley establece que los trabajadores podrán gozar 6 días de vacaciones al año. Bueno, pues el tema del contrato colectivo lo que busca es que en esa negociación siempre deberá de ir más arriba que ese porcentaje o esos días que ya establece la ley, porque lo que va a buscar el sindicato pues es mejorar las condiciones de esos trabajadores. Sin embargo, pues muchos de estos contratos simplemente lo que enmarcaban era particularmente casi siempre se establecían sobre los salarios mínimos, es decir, no establecían un porcentaje por arriba de ese salario mínimo, o bien en cuanto a otro tipo de prestaciones, pues también no se establecía un porcentaje que beneficiara como tal, simplemente eran como tal, como lo dice su nombre, un contrato de protección. Ahora, con este nuevo esquema, en donde se obliga a que los sindicatos, para los objetos de obtener la celebración de un contrato colectivo, en primera instancia debe de acreditar que por lo menos representa el 30% de los trabajadores, pero además una vez que negocia ese contrato inicial, también debe de someter el contenido de ese contrato colectivo a la voluntad de la mayoría de los trabajadores, y serán estos los que determinarán si avalan o no ese contenido de ese contrato colectivo de trabajo. Como lo mencioné anteriormente, si ellos determinan no avalar, tendrá que regresar a la mesa de negociación. Y quiero puntualizar aquí particularmente un tema que está ligado al tema de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, en el sentido de que si la mayoría de los trabajadores avala que efectivamente ese contenido del contrato colectivo siga rigiendo, bueno, pues simplemente ese curso seguirá ese contrato colectivo de trabajo ya depositado con anterioridad. Pero también es otro el resultado cuando, y además pues porque muchos lo escuchamos, fue
fue parte de las recomendaciones que en su momento nos hizo Estados Unidos hace unos meses, el caso de General Motors Silao, en donde hubo un conflicto, pero hace cerca de 3 semanas se llevó nuevamente o se repuso el procedimiento de legitimación, en donde la mayoría de los trabajadores determinaron que no, en este caso, avalaban el contenido de ese contrato colectivo de trabajo. ¿Qué da como resultado a partir de que los trabajadores determinan que no avalan el contenido del contrato colectivo de trabajo en el procedimiento de legitimación? Pues el resultado es que se da por terminado ese contrato colectivo de trabajo. Y ahí lo que sucede es que particularmente las prestaciones que se contenían en ese contrato colectivo de trabajo, que estaban por encima de la ley, siguen siendo obligatorias para los trabajadores, para los patrones en beneficio de los trabajadores. Es decir, aunque ya no exista el contrato colectivo de trabajo en ese centro, las prestaciones sí siguen siendo obligatorias para el empleador. Entonces sí es importante mencionarlo porque, bueno, si bien es cierto, los trabajadores determinaron que ya no avalan ese contrato colectivo, sí le sigue beneficiando todas aquellas prestaciones que estuvieran por encima de la ley. ¿Qué da como resultado también esta situación? Bueno, pues que deja en libertad a los trabajadores para ahora elegir o ellos conformarse en un nuevo sindicato o elegir alguno ya existente para que los represente en primera instancia, puedan obtener su constancia de representatividad y posteriormente iniciar ahora la negociación de un contrato colectivo nuevo. Pero este contrato colectivo nuevo tiene una característica muy especial porque la negociación deberá de iniciar sobre la base de las prestaciones que ya contenía el contrato colectivo anterior. Es decir, no va a partir de cero, no puede iniciar por debajo de esas prestaciones que ya en su momento pudo haber contenido el contrato colectivo que en su momento rigió en ese centro de trabajo. Entonces, es parte, por eso insisto, sí va a acabar con el tema de los contratos de protección, porque si no existe en este caso la voluntad de la mayoría de los trabajadores, lógicamente el sindicato no puede ir negociando como se hacía anteriormente. También finalmente esta parte que tiene que ver con la participación real de los trabajadores también en este caso beneficia a los empleadores. ¿En qué razón? Una de las justificaciones que se daba para en este caso celebrar estos contratos llamados contratos de protección era porque las empresas lo que decían es yo me tengo que cubrir de que no sea extorsionado por algún sindicato que simplemente quiera venir a extorsionarme a través del ejercicio de la huelga diciendo que representa a los trabajadores, pero que lo único que busca es un beneficio económico. Aquí también el tema de la celebración de contratos colectivos de trabajo a través de la vía de la huelga o de un emplazamiento a huelga, forzosamente tiene que acreditar ese sindicato que representa a los trabajadores. ¿Y cómo lo va a acreditar? Con la constancia de representatividad. Entonces, si se presenta ante tribunales a querer realizar una demanda para emplazar a ese centro de trabajo, lo primero que debe de acreditar es que obtuvo esa constancia de representatividad ante el centro y que se haya corroborado que efectivamente tiene la representación de los trabajadores. Entonces, sin ese requisito sine qua non, los sindicatos no van a poder emplazar, en este caso ahora las empresas, y también eso, pues como decía, finalmente coadyuva con el desarrollo de las propias empresas y evitar, en este caso, que sean objeto de extorsión por algunos sindicatos que mantenían este tipo de prácticas pues en una buena parte de los estados. Entonces, esto también coadyuva en beneficio de las empresas y bueno, finalmente también dentro de los procedimientos que están enmarcados dentro de la negociación auténtica y la participación democrática de los trabajadores, tenemos el tema de las revisiones integrales de los contratos colectivos de trabajo, que de conformidad con la ley, todos los contratos cada 2 años tienen que llevar a cabo una revisión integral, es decir, la revisión general de todas sus cláusulas, en donde pues se busque nuevamente mejorar las condiciones generales de los trabajadores y sus derechos enmarcados en ese contrato colectivo, y nuevamente tienen que, una vez que llevan a cabo esta negociación con los empleadores, tienen que someterlo a consulta de los trabajadores y que estos mismos puedan ejercer su derecho al voto secreto personal, libre y directo para avalar o no la negociación de esa revisión integral del contrato colectivo de trabajo. Y nuevamente vemos que tiene que haber una participación real en esa negociación de los trabajadores que son cubiertos por ese contrato colectivo de trabajo. Muy bien, maestra. Extraordinario su planteamiento y sobre todo
muy acertado y yo creo que muy comprensible también, que yo creo que lo estamos entendiendo bien y la gente que nos están siguiendo, al menos los que nos están siguiendo, bueno, lo deben de entender bien, lo deben digerir bien para que se multiplique esta interesantísima información para los chiapanecos. Bueno, ¿qué otros procedimientos nuevos tenemos, maestra? Y bueno, ¿y qué impacto podrían tener también dentro de esto que usted llama democracia sindical? Bueno, de lo que es la nueva democracia sindical en nuestro país. Sí, mira, pues principalmente lo que vamos a ver como resultado, pues vamos a tener contratos reales donde los trabajadores van a saber de su contenido como tal, van a poder participar en una negociación, sobre todo al principio, pues había también como mucha incertidumbre por parte del sector patronal, ¿no? En el sentido de decir, bueno, es que ahora pueden haber 2, 3 o 4 sindicatos en el interior de mi centro de trabajo y eso me va a generar un conflicto, ¿no? De gobernabilidad, por así decirlo, al interior de los centros de trabajo. Y también, bueno, pues hasta ahorita, pues prácticamente ya casi un año, digo, estamos a 2 meses prácticamente de cumplir un año de la implementación, por lo menos en estos 8 estados que se incorporaron en esta nueva etapa y se ha logrado comprobar que eso no sucedió. En realidad, lo que se está comprobando es se está disminuyendo pues este tipo de situaciones que yo mencionaba de extorsiones que se presentaban frente a los centros de trabajo. Hasta este momento no hemos tenido un conflicto en donde efectivamente estén peleando 3, 4 o hasta 5 sindicatos por la obtención de una constancia de representatividad, pero lo que sí estamos viendo como resultado particularmente es que los trabajadores ahora sí están participando en estos procesos en donde ellos están determinando y decidiendo qué sindicato los va a representar y también pues participando en estos procesos de negociación de sus contratos colectivos de trabajo. Como te decía, pues dentro de los nuevos procedimientos que ya mencionaba, pues está el tema de la constancia de representatividad, la celebración de los contratos iniciales de trabajo, así como las revisiones integrales de los contratos colectivos ya existentes y enmarcando dentro de todo esto está el proceso de legitimación como tal de los contratos también colectivos existentes, pero además también tenemos ahora el tema de las revisiones salariales que se llevan a cabo cada año respecto de los contratos colectivos también ya celebrados con anterioridad y el depósito de los reglamentos interiores de trabajo, que si bien es cierto, en estos casos no se requiere que forzosamente exista un sindicato al interior del trabajo, lo que sí obliga es que exista una comisión para la elaboración de esos reglamentos interiores de trabajo, en donde tiene que haber una participación de la totalidad de los trabajadores en ese centro de trabajo para la elección de los trabajadores que van a participar en esa comisión de elaboración del reglamento interior de trabajo. Entonces, si bien es cierto y tú lo estás observando y todos la gente que te escucha, todos tienen el derecho a participar y esto lo enmarca ahora este nuevo modelo de justicia laboral que lo que busca es que al final haya una participación real de todos los trabajadores en la decisión, en este caso, de la elaboración de los documentos que los va a regir en su centro de trabajo. Muy bien, maestra. Bueno, la producción nos ha dado algunos 3 minutos más y le quiero hacer otra pregunta que me están así preguntando aquí, me están diciendo, ¿cómo ayudará en general este Centro Federal de Conciliación al trabajador que día con día acude a ganarse un salario digno? Pues particularmente en que sean respetados sus derechos laborales, sobre todo no solamente en lo individual, porque yo ahorita no voy a hablar de ese tema que seguramente requerirá de un espacio, pero en lo que conviene en la parte colectiva es que los sindicatos en primera instancia cumplan con su obligación de creación, es decir, velar por los derechos de los trabajadores y en segunda instancia que la voluntad de la mayoría quede consagrada en sus contratos colectivos de trabajo y esto vendrá como resultado mejorar las condiciones generales de trabajo en donde ellos, como dicen, cada día acuden para ganarse el pan de todos los días. Maestra, pues el tiempo se nos ha ido. De verdad que no supimos por dónde se fue. Pero yo le agradezco mucho esta entrevista, de verdad, y ojalá pues con el tiempo tengamos otra y con el titular también de este centro importante, porque es de suma importancia, digo, reconociendo este valor agregado, pues es el sindicalismo, el nuevo sindicalismo que se va a vivir en Chiapas, que lo vamos a vivir en nuestra generación y que lo van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos, porque ya quedó enmarcado dentro de las nuevas leyes federales, maestra.
Así es, Carlos. Finalmente es un resultado que lo veremos, si bien es cierto, en corto plazo en muchos centros de trabajo, pero también seguramente en un mediano plazo y como dices, muchos de nuestros hijos se verán beneficiados por este nuevo actuar de los sindicatos. Maestra, ya para terminar, algo que usted quisiera agregar. Pues nada más seguir invitando a las organizaciones sindicales para que lleven a cabo sus procedimientos de legitimación, que no los dejemos hasta el último momento y bueno, pues que cualquier orientación que ustedes requieran, estamos directamente ahí en la página del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pero también atendemos llamadas telefónicas o bien también correos electrónicos para tratar de disipar cualquier duda y poder guiar también estos procedimientos de legitimación o cualquier otro que se tenga que realizar frente al centro. Muy bien, maestra, pues yo le agradezco mucho. Ahí le enviamos un saludo al maestro Alfredo Domínguez Marrufo, desde Chiapas. De tu parte, muchas gracias y felicidades nuevamente a todos los chiapanecos. Gracias, Carlos, por la invitación y por este espacio. Muy amable, maestra Darlene. Le agradezco mucho. Bueno, pues así concluimos esta interesante entrevista desde la Torre Digital de Diario de Chiapas. Una de verdad muy interesante que pues ahora sí que nos llama mucho la atención porque es algo nuevo que forzosamente lo tenemos que aprender y sobre todo, bueno, directamente de las personalidades que de alguna manera conocen profesionalmente este tipo de temas. Nosotros nos vemos el próximo miércoles y recuerde, vacúnese. Dígale a sus hijos, dígale los hijos a los padres que es importante la vacunación en estos momentos. Está de por medio la propia vida. Nos vemos. Gracias. Muy amable. Vive la experiencia Total Play presentó.